Muy buenas, mi nombre es Aitor Serra, bienvenido al podcast de Honesting. En esta ocasión voy a hacer algo un poco diferente, voy a leer un artículo publicado hace unos días en el blog. Espero que te guste este nuevo contenido y empezamos. ¿Qué es un podcast? ¿Cómo crearlo y dónde alojarlo? Los podcasts han dejado de ser una novedad para muchas personas, convirtiéndose en una forma más cómoda de escuchar programas de radio fuera del horario de emisión. Antes de que la tecnología fuera adoptada por los principales medios de comunicación, era algo un poco diferente. En este artículo explicaré todo lo que tienes que saber sobre los podcasts, qué son, las ventajas que tienen, cómo crear uno y, como siempre, contado en primera persona desde la experiencia con el podcast de Honesting. ¿Qué es un podcast? Los primeros podcasts empezaron como una extensión de audio de los blogs. Utilizaban el mismo formato de publicación llamado RSS, cuando estas siglas no tenían nada que ver con las redes sociales. Permitían que una persona interesada en escuchar tu contenido en audio se suscribiera y recibiera el MP3 directamente en su programa de escucha o reproductor de MP3. Friki Historia. Uno de los primeros dispositivos en popularizar esta tecnología para las masas fue el iPod, y de ahí surgió su nombre, iPod más Broadcasting. La llegada de los podcasts a España fue, como muchas otras tecnologías, cosa de frikis informáticos. En los primeros listados de podcast había apenas 20 o 30 programas, entre ellos La Voz del Hosting, el primer podcast donde trataba temas de dominios y hosting, y del que solo publiqué 10-11 capítulos. Los podcasts trataban temas que no tenían cabida en medios generalistas. Se hablaba de series de televisión, tecnología, fotografía, opinión, etc. En esos primeros momentos, para las personas que no tenían un iPod, suscribirse a un podcast suponía 1. Utilizar un programa de ordenador para las descargas. 2. Copiar los podcasts a un reproductor de MP3 de aquellos que funcionaban con una pila. A medida que la tecnología fue avanzando, los podcasts se hicieron más populares y algunas cadenas de radio empezaron a ver una oportunidad para poder promocionar su contenido frente a nuevos públicos. Y llegó el iPhone. El iPhone y todos los móviles que copiarían su pantalla táctil y sistema de aplicaciones. Nació Android, las redes 3G, 4G, 5G. En la actualidad encontramos una amplia variedad de podcasts de creación profesional junto con contenido de aficionados sobre cualquier tema inimaginable. Humor, economía, análisis político, deportes, negocios, emprendedores, marketing. ¿Qué necesitas para crear un podcast? La proliferación del podcast se debe muy en parte a que requiere unos recursos mínimos para su creación. Con cualquier móvil actual es suficiente. En un podcast lo que interesa es el contenido, y los oyentes pueden hacer concesiones en cuanto a la calidad del audio. Para conseguir mejores resultados, obviamente es mejor editar el audio, para lo que existen programas gratuitos y con mucha historia y documentación. En PC, el más utilizado es Audacity. Un podcast puede ser también un proyecto profesional que genere ingresos por sí mismo. Si tienes audiencia, seguro que hay anunciantes interesados en darse a conocer entre tus oyentes. ¿Dónde alojar un podcast? El podcast es un MP3 normalmente exportado en una calidad baja-media. Una hora de programa tiene un tamaño aproximado de 10-20 megas de espacio en disco, mucho más pequeño que un vídeo Full HD, donde con 10 minutos tendríamos un fichero resultante de unos 2 gigas, 2048 megabytes. El tamaño tan pequeño del formato audio hace que puedas alojar tu podcast con todos los programas que vayas publicando en un plan de hosting propio, evitando las restricciones y publicidad que imponen otras plataformas. WordPress también para podcast. WordPress facilita la creación de una página web donde alojar y dar a conocer tus podcasts, con muchos temas gráficos y plugins gratuitos que te ahorran trabajo. Algunas plataformas de publicación de podcast, como es el caso de iTunes, tienen unos requisitos muy particulares. Con WordPress será tan sencillo como publicar una entrada más en el blog. Marketing para podcast. Alojar tu podcast es necesario para que los oyentes puedan descargarlo fácilmente, pero es igual de importante darlo a conocer en otras plataformas.
He hablado de iTunes por ser la principal a nivel mundial. Todo empezó en parte por los dispositivos de Apple y las innovaciones que aportaron al mercado, pero hay muchas otras plataformas donde dar a conocer tu podcast. En España destaca iVoox, con aplicación propia y clara intención de convertirse en el servicio de referencia. Añaden publicidad en los propios podcasts y aplican límites a la subida y publicación. Desaconsejado como plataforma única de publicación, pero sí para obtener unos cuantos oyentes extra. SoundCloud.com permite publicar podcasts con más limitaciones que iVoox. A cambio, llegas a un público más internacional. YouTube tiene tanto tráfico que es también una plataforma para dar a conocer tus podcasts. Convierte tu MP3 a MP4 y añade una carátula, y así puedes ofrecer una forma más de escucha a tus oyentes. Google, el último en llegar, pero el que propone una opción más innovadora. A diferencia de los otros servicios, no hará falta que te des de alta, subas los podcasts o pierdas el tiempo dándole un formato concreto. Si publicas tu podcast en tu página web, Google lo detectará automáticamente y lo añadirá a su app de podcast. Conclusiones. Lo que empezó siendo una curiosidad tecnológica ha derivado en una revolución en los medios de comunicación y difusión del audio. Internet y la tecnología cambia y mejora el acceso a las historias de siempre. Los debates sobre qué serie es mejor, las últimas novedades de ese móvil que tiene 4 cámaras o sobre qué será de nosotros como sociedad. Si tienes ganas de contar tus propias historias, te animo a que empieces hoy mismo registrando el nombre de tu próximo podcast. Welcome to this podcast. Muchas gracias por haber escuchado este podcast diferente que habla a su vez sobre podcast. Espero que te haya gustado. Puedes dejar tus comentarios en la plataforma que estés utilizando o en los comentarios del blog. Hasta el próximo.